Hola, profesora, buenas tardes. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, chiquillos y chiquillas. Maestra, vamos a poner nuestro nombre para el pase visual. No, hoy no, porque hoy faltaron algunos o avisaron al profe Mario que no tenían luz. Entonces hoy no la vamos a considerar, ¿vale? Ok, bueno, gracias. Sí, gracias a ti. Vamos a esperar a que se integren algunos más. Abril, ¿estás viendo un video chusco o qué estamos viendo? ¿Qué te ríes solo? Ok, chicos, pues buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con la segunda teoría, que es la de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama, Wendy? Los que tengan cámara prendida, Sería la teoría clásica de la administración ¿de quién? de Henry Fayol. De La Fayol, muy segunda. bien. ¿De dónde es Henry Fayol, Abril? Francés, muy bien. Jocelyn, préndeme tu micrófono. ¿Quién de los dos autores que hemos visto creó la primera escuela de administración? ¿Taylor o Henry Fayol? Fue Taylor. Taylor. No fue Taylor. Henry. Ah, pues si no fue Chana, fue Juana, obvio. ¿Vale? Fue Henry Fayol. ¿Qué otra pregunta les puedo hacer? Nada más, por ahorita. ¿Vale? Estudien, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, estudien. ¿Vale? Abril, ¿te volviste a conectar? Es que me conecté por parte de mi Ah. celular para poder hablar. Perfecto, muy bien. Nomás necesitas apagar un micrófono y para que no se escuche el zumbidito o bájale todo el volumen a uno. Ok, chicos, entonces vamos a comenzar a ver la siguiente, la teoría, ¿vale? La de Fayol. Espero que hoy terminemos con esta teoría para poder continuar en la que sigue. Nos quedamos en esta diapositiva, ¿cierto? Sí, Miss. Muy bien. Nos quedamos habíamos dicho que división de trabajo era que a cada quien le daban la parte de que le correspondía en obligaciones, ¿vale? Autoridad, que teníamos que saber quién era las personas que podían mandarnos o decirnos. Disciplina, quiere decir que tú sabes exactamente lo que tienes que hacer y lo tienes que hacer. No puedes esperar a que te digan, y mueve el brazo a la izquierda, y muévelo a la derecha. Y ya hiciste esto, y ya hiciste el otro. No, tenemos que tener disciplina de acuerdo a nuestras obligaciones. Unidad de mando.
La unidad de mando es que solamente una persona te tiene que dar órdenes o a una sola persona tenemos que rendirle cuentas. No a todos, por eso es el error de muchas empresas familiares. Unidad de dirección. La unidad de dirección, chicos, se refiere a que nosotros tenemos que tener bien presente cuál es el objetivo que nosotros debemos de lograr dentro de la organización. Si yo me dedico a fabricar estos y yo tengo que meter al molde para que se hagan 10,000 piezas a la semana, mi objetivo es cumplir con esas 10,000 piezas, ¿sí? Si a lo mejor hoy no tuve luz porque tembló ayer y que, etcétera, etcétera, nosotros tenemos que ver cómo solucionamos esa parte, ¿vale? Tenemos que cumplir con los objetivos. Subordinación de interés particular al interés general. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, por ejemplo, ¿cómo les explico? Unidad de interés general. Que nosotros probablemente debamos de dejar a un lado nuestros intereses particulares. Por ejemplo, si tú te dedicas a fabricar, no sé, ¿qué producto? Tequila, pero tú sabes que a lo mejor el tequila le hace daño a la gente y que tú estás en contra de los que toman alcohol, pero tú trabajas en esa empresa, tú no puedes intervenir para que se produzca menos, para hacer que la gente no lo compre o para poder influir en las decisiones de los demás. Tú tienes que ir con el objetivo general, que es vender, 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 y el particular lo debes de reservar para ti. Si tú no estás de acuerdo, pues no lo consumas, pero sí debes de dejar que los demás lo hagan, ¿ok? Remuneración del personal. Todos debemos, en toda organización debemos de fijar sueldos, ¿sí? Si yo, por ejemplo, voy a ser el que fabrico y me van a decir, te vamos a pagar 2,000 pesos semanales, entonces yo al final de la semana espero que me den esos 2,000 pesos que me prometieron. No te puedo contratar diciéndote, pues ahí vemos. No, ahí vemos qué tal, pues ahí vemos son 500 o qué tal tú ahí vemos son 200 y yo no voy a estar con tú ahí vemos. Entonces debemos de fijar siempre lo que va a ganar cada persona. El dueño, chicos, y eso es muy importante para cuando nosotros creamos empresas familiares o particulares. Yo, persona que tengo mi empresa, yo debo de tener un sueldo. El dueño no gana lo que él quiere, el dueño gana un sueldo y sobre ese sueldo se debe de ir. Por eso muchas empresas quiebran, porque el dueño piensa que todo lo que entra ya es ganancia y se lo puede gastar y a veces no guardamos para reinvertir. Entonces, eso es importante fijarse en cuando nosotros tenemos una organización. Después tenemos centralización. La centralización quiere decir que nosotros vamos a tener un mando hasta arriba que va a ser no sé, el presidente de la empresa, el dueño, el gerente. Nosotros vamos a tener centrado el poder o el mando en ciertas personas, ¿vale? Que esas son las que están hasta arriba. Jerarquía. Jerarquía también se debe a eso, chicos. La jerarquía es, no sé si ustedes han visto alguna vez un organigrama de una empresa. Por ejemplo, el organigrama del Colegio de la Comunidad. Hasta arriba está el maestro Mario Fernández, maestro porque ya tiene una maestría, Mario Fernández. Abajo de él están el subdirector, que también se llama Mario Fernández, y la subdirectora, que se llama Patricia Pérez. Debajo de ellos están el departamento administrativo, que ahí están las dos secretarias y el secretario. Luego está del otro lado todos los profesores o toda la planta de profesores y las orientadoras. Todos estamos en un mismo nivel. Yo no recibo órdenes de las orientadoras ni recibo órdenes del personal administrativo y a su vez ellos no reciben órdenes de nosotros, solamente de sus superiores. Y pues hasta en el mismo nivel podríamos poner también a los de intendencia y a los de seguridad, ¿ok?
Entonces, eso sería un organigrama o una jerarquía. Alguien que tenga posición más arriba que otro. Eso también lo tenemos que hacer con nuestra empresa. Orden. Nosotros debemos de tener orden en nuestras áreas, en cualquier área donde ustedes trabajen. Si, por ejemplo, ustedes trabajan produciendo, debemos de tener orden en la planta. Si ustedes trabajan en una tienda, deben de organizar sus productos para que se vean bien. Equidad. Aquí en las organizaciones, según Henry Fayol, no tenía que haber distinción. Podía trabajar un hombre, podía trabajar una mujer, siempre y cuando tuvieran ese perfil que cubriera con las necesidades del puesto. Estabilidad del personal. Él se fijaba mucho en las necesidades de las personas. Si, por ejemplo, tenían enfermedad, ¿cómo se podía hacer cuando estaban enfermos? Si podían pedir permiso, podían faltar, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaba cuando a lo mejor perdían un familiar, si había un día que pudieran faltar, etcétera? Él se fijaba mucho en las necesidades de los trabajadores. Iniciativa. Una de las cosas que él notaba que las personas cuando querían crecer o cuando querían ir subiendo de nivel en su propia empresa, como lo hizo él, era la iniciativa, que no solamente te aboques a lo que te dejan como tarea, que a lo mejor puedes hacer un extra para tú darte a notar o para ir creciendo en tu organización. Por ejemplo, hablando de propiamente de la escuela. Como profesor, únicamente te dan tus horas y tú tienes que dar tus clases. Pero como profesor también puedes ayudar a tus alumnos si los ves tristes, si los ves enojados, si los ves que faltan. Tú puedes platicar con ellos y eso como que ya es un plus. No me están pagando por darte orientación, no me están pagando por escucharte, pero eso hace que yo sobresalga sobre a lo mejor los demás maestros. Es un ejemplo, no estoy hablando de mi persona, ¿vale? O, por ejemplo, si ya se va a llegar el día de pago y no han pagado la colegiatura, el profesor, para poder hacer como un plus a su trabajo, recordarles, chicos, tienen que pagar la colegiatura, ya estamos a tantos de septiembre, les quedan 2 días, ¿no? Es otro ejemplo. O así sucesivamente, chicos. Yo me puedo ir relacionando con la parte administrativa y a lo mejor cuando no haya personal administrativo y tengan que ocupar ese puesto, pues se van a fijar en el profesor que más les ayudaba, en el profesor que más sobresalía, ¿vale? La unión de personal, chicos, también aquí es muy importante que haya buen ambiente de trabajo. Esto también se fijaba mucho Henry porque él notaba que cuando no había un buen ambiente laboral, la eficiencia de los trabajadores podía bajar o podía bajar la producción por cuestiones personales donde ya había alguien que tenía conflictos y no se llevaban bien. Entonces, en eso también el administrador se debe de fijar y son cosas que hasta la fecha las hacemos, ¿vale? ¿Dudas sobre estos principios de la administración? Están sencillos, ¿no? Y por último tenemos el perfil del administrador. ¿Cuáles cualidades debe de tener? Primero, físicas. Debe ser una persona ágil, fuerte, que a lo mejor sepa mucho. Intelectual, que le guste leer, que le guste aprender, que le guste saber de todo. ¿Cómo yo te voy a supervisar si barriste bien, si ni yo sé barrer? ¿Sí? Por eso hasta las mamás luego les decimos a los hijos, aprende a barrer porque hasta para ser barrendero tienes que ser el mejor. Entonces aquí un administrador debe de ser intelectual, debe de ser moral. ¿Por qué moral? Porque debe de ser empático con las demás personas. No un látigo para los trabajadores, debe ser empático para que se pongan en el lugar de los demás y a lo mejor puedan entenderlos y crear mejores ambientes de trabajo. Debe tener conocimientos especiales y experiencia. Estos conocimientos especiales, por ejemplo, es probablemente saber cómo se manejan las máquinas, saber un poco de contabilidad, un poco de economía, un poco de psicología, debe de saber matemáticas, etcétera. Y debe tener experiencia. ¿Por qué? Porque a lo mejor él ya ha probado métodos que se pueden aplicar a la empresa
y pues que esta pueda ser más eficiente cada vez, ¿vale? ¿Dudas sobre la teoría de Henry Fayol? ¿No? Hasta ahorita, ¿cuál han considerado ustedes que se aboca más a su empresa? ¿La de Fayol o la de Taylor? La de Fayol, ¿Por qué? por el sistema que está utilizando y, bueno, yo por decir de que mi empresa era de ropa, también necesito como, pues, lleva en base casi todo esto lo que hemos, los perfiles y así. Muy bien. Muchas gracias, Michelle. ¿Alguien más que quiera opinar? Oiga, profesora, yo soy relativamente nuevo Ajá. y no entiendo ese concepto de la empresa. O sea, ¿nosotros tenemos que ser una empresa o algo así? Sí. ¿Cuándo entraste, Rafa? La anterior semana empecé a entrar a clases porque como trabajaba. Mira, en la fase 1 de nuestro primer proyecto individual y colaborativo, en el individual tenían que hacer un mapa mental, me parece, de lo que era administración, cómo se llevaba en el ámbito personal, familiar y empresarial la administración y cuáles eran las disciplinas. Y en el colaborativo, aparte de hacer un cuadro muy similar a ese, tenían ustedes que crear el proyecto de una empresa que este proyecto fuera verde. ¿Qué es verde? Que sea una empresa ecológica, o sea, que no contamine o aporte para que se reduzca la contaminación. Una de las opciones que yo les daba o ejemplos que yo les daba era, por ejemplo, el poner, no sé, una empresa de calentadores solares. El a lo mejor poner una empresa de energía eólica, una empresa de jardines verticales o una empresa de popotes de bambú, no sé, algo que ayude a o que colabore a la ecología del planeta. Y ese proyecto ustedes me tenían que escribir por qué querían hacerlo y y en qué se iba a basar su empresa o qué producto o servicio iban ustedes a ofrecer. Y en la segunda fase tienen que hacer una representación en un video que dure 5 minutos, donde ustedes van a poner una de las teorías clásicas. Teníamos que poner una clásica y una moderna, pero no vamos a alcanzar a ver todas. Entonces van a ser solo una clásica. Tú vas a elegir si tu empresa tiene más que ver con la de Taylor, con la de Fayol o con la de Elton Mayo, ¿sí? Entonces, tú ve viendo y analizando qué tipo de empresa quieres hacer y con cuál teoría se puede conjugar mejor. No sé si me expliqué, Rafa. No, sí se explicó. Y creo que sí, uno de mis compañeros me explicó algo así. Y de hecho queríamos hacer el proyecto juntos porque o sea, con las personas que nos tocaron a nosotros, Sí. o sea, somos equipos diferentes, pero la mayoría de nuestros integrantes no entra a clases. Ah, ok. Entonces, no sé, es una cuestión que también quiere ver con usted. Es Y, que, por ejemplo, en administración, como es una optativa, no entran todos. ¿Por qué? Porque pues unos eligieron problemática social y jurídica y otros toma de decisiones. Entonces, no todos eligen administración. Si tú eres el único de tu equipo que lleva administración, tú solo tienes que hacer los proyectos. Pero si en general tu equipo no trabaja, en general con las demás materias tampoco trabaja, entonces tienes que comunicarte con la maestra. ¿Quién hizo su equipo, chicos? La maestra Brenda de física. Ah, con Brenda, para que entonces te ayude a solucionar ese problema. ok. ¿Va que va? Sí, porque de hecho mis compañeros en realidad no trabajan, o sea, no veo que entran a clases. ¿A He estado ninguna? entrando estas 2 semanas y no entran a clases. O sea, chance entra a uno o dos y creo que es la misma circunstancia con mi compañero. Por Ok. eso quería pedir. Pues Sí, hablen con la maestra. Si ella les autoriza, yo no tengo ningún problema porque yo no puedo brincar su autoridad. Ella es la que los formó, o bueno, ella es la que recibió los equipos. Entonces, ahí yo no podría hacerte tu cambio, ¿vale? Por si no, vale, ya estaría brincando a todos los maestros y no se debe de hacer eso. vale, muchísimas gracias.
Sí, Rafa. Con razón, ¿qué crees que se me hacía raro? No te conozco a ti, Rafa. He oído tu apellido. Me suena. Y ni a Wendy, no sé por qué a Wendy. Yo los conozco desde el primer, desde su primer semestre y a ustedes no los ubico. No, de hecho apenas, hace como igual, hace 2, 3 semanas, entré a Ujú. una de sus clases, creo que fue un viernes, y Ajá. me sacó porque no había conectado bien mi audio y no lo escuchaba, y me sacó porque no le contesté algo. Ah, fíjate, y en el chat me habías puesto, aquí estoy, maestra, aquí estoy. No me Pero, saque. ¿Y tú, Wendy? ¿Por qué no sé de ti? O no me acuerdo de ti. No sé, maestra, pero yo igual comencé a tomar clases hace una semana o 2, no sé, Pero recuerdo bien. estás desde el primer semestre aquí, No, por eso. Por eso no te conozco, porque a casi todos ya los ubico porque los tuve desde el primer semestre con programación, ¿no? Y ahorita ya no, a muchos, me acuerdo de muchos, pero de ustedes dos en particular no me acordaba. Y ya hasta le había comentado a la maestra Nelly y le digo, Wendy, ¿de dónde es? Me dice, no sé, creo que se acaba de integrar. Dije, con razón. Que sí hablamos de ustedes de repente. Nos contamos nuestros chismes entre nosotras. Ok, entonces vamos a ver la siguiente teoría, ¿vale? Como les digo, ya tienen que tener más o menos ubicada cuál es la que ustedes quieren, de la que quieren hablar. Y como pueden ver, esta teoría está bien larguísima. Vamos a ver la teoría del comportamiento humano de Elton Mayo. Ya les quiero cantar la de Imagine, ¿no? Ya les quiero cantar una canción con Elton John. Elton Mayo, ¿vale? Y él se aboca más, o su enfoque habla más de la parte psicológica del trabajador. Entonces, el enfoque psicológico de la administración. La teoría de las relaciones humanas o corriente humanista de la administración tuvo como principal objeto de estudio al individuo en el proceso organizacional del trabajo. O sea, observaban más al trabajador que a la organización propia. A principios del siglo XX, las innovaciones tecnológicas, el análisis de métodos y procedimientos y la visión integral de la empresa ya habían sido analizados y desarrollados hasta sus últimas consecuencias. Como tal, ya había un proceso administrativo. Pero el punto de vista empresarial basado en estos presupuestos era considerado un tipo autocrático de explotación científica. Entonces surgió la necesidad de humanizar más al proceso productivo y a las organizaciones. O sea, no fijarse tanto en el volumen de producción o en el tipo de empresa, sino que ahora nos íbamos a enfocar un poquito más en el sentido humano y en el cómo actuaba la organización, solamente hablando propiamente de los trabajadores. Eventos importantes originaron esta perspectiva. En primer lugar, la aplicación de las llamadas ciencias humanas, la psicología y sociología. En el ámbito empresarial, demostró lo inadecuado del sistema de trabajo en la práctica científica de la administración. O sea, que se dieron cuenta que no todo era perfecto en la administración porque estaban dejando a un lado a las personas, ¿vale? ¿Dudas de esta parte? ¿No? Dudas, muévanme la cabeza, díganme que no, díganme algo, por favor. ¿Hay dudas? Sí. Abril no sabe si era sí o no. Abril me está haciendo así. Ok, su principal autor en esta teoría es Elton Mayo. Se llamaba George Elton Mayo, nació en Adelaida, Australia, el 26 de diciembre de 1880. Fue hijo de George Gibbs Mayo. Él nació en 1845 y falleció en 1921. Ingeniero civil, y de Henrietta Mary Mayo, que ella nació en 1852 y falleció en 1930, un matrimonio que dio lugar a otros 6 hijos. A su vez, Elton fue nieto del prestigioso médico George Mayo y del coronel William Light, topógrafo del ejército británico y diseñador de la ciudad de Adelaide. O sea que era una persona de dinero y era una persona con una familia, un árbol genealógico importante. Por lo tanto, Elton nació en una familia acomodada
y reputada. Muestra de ello es que su hermana Helen Mayo fue doctora en medicina y su hermano Herbert, juez de la Corte Suprema, o sea, todos eran importantes. Él estudió filosofía en la Universidad de Adelaida y tras graduarse fue nombrado profesor de la Universidad de Queensland. En 1923 renunció a la Universidad de Queensland para trasladarse a la Universidad de Pensilvania, donde continuó sus investigaciones en varias empresas textiles. En estos estudios llamaba la atención sobre la importancia de la sociología organizacional y la psicología en los ambientes laborales. ¿Por qué la sociología? Porque a lo mejor íbamos a ver las costumbres, el tipo de cultura, el tipo de personas que iban a estar ahí. Si, por ejemplo, tú te vas a la zona de Tepito, ¿qué tipo de personas vas a encontrar? Pues hablan viñeros, la mayoría no estudió la prepa o no tiene una carrera universitaria, son comerciantes. ¿Cuál? Puro ingeniero. Puro ingeniero. Y la mayoría son comerciantes, ¿vale? Su cultura es diferente. Pero si tú te vas a la zona de Santa Fe, la mayoría de las personas son profesionistas, muchos hombres y mujeres trabajan, hablan con un lenguaje un poco más propio, no tan niñeresco, y su cultura es diferente también. Suelen leer más, suelen escuchar otro tipo de música, no tanta salsa ni cumbia, pero pues, va a haber a quien sí le gusta, pero la mayoría tiene esa tendencia diferente, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? Y por eso es que Elton Mayo se fijaba mucho en la sociología y en la psicología. Él hizo diferentes experimentos y tuvo diferentes aportaciones. Fue uno de los pilares y fundador de la teoría de las relaciones humanas. Comenzó sus estudios y experimentos a principios de 1923, dirigiendo una investigación en una fábrica textil ubicada en las cercanías de Filadelfia, en Estados Unidos. Esta planta padecía una rotación excesiva de personal. ¿Qué es una rotación de personal? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe qué es rotación de personal? ¿No? Cuando ascienden ¿alguien? No. ¿No? Cuando Rotación. cambian sus actividades, o sea, de que los varían en diferentes áreas. No, tampoco. ¿Alguien más tiene otra idea? Rotación de personal, chicos, es que seguido corren y contratan a nuevo personal. O sea que lo están cambiando constantemente, por eso se llama rotación de personal. Imagínense, ellos cerca del 250% anualmente, o sea que casi nadie o nadie llegaba a durar un año en un empleo. Imagínense la cantidad de personal que pasaba por esa fábrica. Dice, sus directivos habían propuesto variedad de incentivos para detener al personal, pero esto fue en vano. Para solucionar el problema, Mayo incluyó ciertos cambios en la administración laboral. En primer lugar, el obrero debería decidir cuándo parar las máquinas y tomar un ligero descanso. Además, contaría con atención médica personal. Estas nuevas condiciones originaron un interés especial para laborar en equipo, aumentaron la autoestima del personal y disminuyeron la rotación del mismo. Ya cuidaban más a su personal. A lo mejor yo te puedo dar los 1000 incentivos que tú quieras, pero si tengo al supervisor aquí atrás, jorobe y jorobe todo el día, ¿qué va a pasar? Que voy a hacer que explote mi personal y que no quiera venir a trabajar porque el que está acá atrás parece capataz en lugar de supervisor. Sí, entonces esa es una de lo que provoca que a lo mejor la gente se vaya yendo. Otra, que no les paguen puntualmente, a lo mejor se ven ciertos cambios, yo hago que te paguen puntual para que tú te quedes, porque nadie trabaja por hobby, todos trabajamos por necesidad. Y sin embargo, hay jefes y que se ve en la actualidad, hay personas que te dicen, ay, ¿qué crees? No fui al cajero y no saqué tu raya. ¿Te doy mañana? Y ya no tenías que ir el domingo, pero ahora tienes que ir el domingo para cobrar. Ay, ¿qué crees? Nada más te completé 500. Te doy el resto el lunes, ya para que te rindió tu semana cuando te la dan en partes. Entonces, en esto también se fijaba mucho Elton Mayo.
Dice, el éxito del experimento anterior hizo que en 1927 Mayo iniciara un nuevo estudio, esta vez en la Western Electric Company. Ay, me hablé muy bien el inglés. Situada en el barrio Houston, en los suburbios de Chicago. La investigación consistió en determinar con base en la producción la relación entre la intensidad de la iluminación y la eficiencia de los obreros. Este tipo de observaciones ya se había utilizado, pero no con la profundidad de impacto humano pretendidos en Hawthorne. Aquí, chicos, él decía o creía que la iluminación tenía algo que ver. O sea, que si tú tenías los focos prendidos, podías hacer que la gente estuviera más alerta y fuera más eficiente, o con la luz más tenue podía hacerlo más eficiente. Yo, por ejemplo, en lo personal, para hacer mi quehacer, tengo que prender todas las luces porque si no me empieza a dar sueño. Entonces, a lo mejor psicológicamente a mí sí me afecta la luz y era lo que él quería ver en los diferentes tipos de personas que habían en las organizaciones. En 1927, la Western Electric, empresa dedicada a la fabricación de equipos y componentes telefónicos, desarrolla una política de personal dirigida al bienestar de los obreros, ofreciendo salarios satisfactorios y condiciones de trabajo agradables. En el departamento de montaje de reles de teléfono, había empleadas que ejecutaban tareas simples y repetitivas que dependían en gran medida de su rapidez. Las obreras montaban 5 reles cada 6 minutos. No obstante, la empresa no estaba interesada en aumentar la producción, sino en conducir mejor a las empleadas. Entonces, inician los estudios de Mayo en 4 fases. Él observa a estas empleadas y empieza como a ver cómo podía mejorar su ámbito laboral o su estabilidad en la misma empresa, y comenzó con este experimento. La fase 1, se escogieron 2 grupos de trabajo que ejecutaban la misma operación en condiciones idénticas. El primero fue denominado experimental y laboró bajo una intensidad variable de luz. El segundo se llamaba de control, bajo intensidad constante. O sea, a uno le bajaban la luz, la subían y al otro todo el tiempo estaba prendida. El propósito del experimento consistió en hallar el efecto de la iluminación sobre el rendimiento de los obreros. El resultado inmediato fue que no había relación directa entre las variables, o sea que la luz no tenía nada que ver. En cambio, aparecieron otras con dificultad para ser aislada. Uno de los principales descubrimientos fue el predominio del factor psicológico sobre el fisiológico. O sea que si a mí me hostigas la mente, no voy a rendir físicamente. Los investigadores reconocieron que lo psicológico influía de manera negativa en los obreros, mas no consideraban su importancia. Pasaron a la segunda fase del experimento. O sea, ya se dieron cuenta que había algo que psicológicamente afectaba a las trabajadoras, pero pues no lo tomaron en cuenta. En la fase 2, su propósito fue verificar la fatiga en el trabajo. El cambio de horarios, así como la introducción de intervalos de descanso, fueron primordialmente algunos de los aspectos analizados. En esta fase también se eligieron 2 grupos, experimental y de control, separados con una división de madera y provistos con recursos de trabajo iguales. El grupo experimental estaba conformado por 6 jóvenes de experiencia media. 5 de ellas montaban los reles, mientras la sexta suministraba las piezas necesarias para la manufactura. O sea, esa les acercaba todo el material. La producción obtenida de cada grupo fue el punto de comparación para determinar el desempeño de las jóvenes en diferentes condiciones de trabajo. Al grupo experimental se le informó sobre los objetivos perseguidos con las prácticas. Constantemente se era notificado de los resultados obtenidos y las modificaciones eran sometidas a su aprobación. O sea que les decían, ¿cómo ven? Si les damos más descanso, si les quitamos descanso, necesito que veamos cuáles son los cambios que ustedes tienen, y ellas aprobaban. Además, se les insistía en que trabajaran como de ordinario y estuvieran a gusto durante la jornada. O sea, que aquí trataban de mantenerlas felices, mantenerlas a gusto. ¿Ok? Eso fue en la fase 2. ¿Dudas de la fase 1 y 2?
¿no? Muy bien. Dice, para observar cuáles eran las condiciones de rendimiento más satisfactorias. Esta fase se dividió en 12 periodos. En primera instancia se obtuvo los antecedentes de producción, 2.400 unidades semanales en promedio por trabajador, y la información respecto de la conducta de quienes intervinieron en el experimento en relación con los resultados de cada periodo. Los 2 primeros periodos se llevaron a cabo en situaciones extraordinarias. Por ejemplo, al grupo experimental se aisló en la sala de pruebas durante horarios normales de trabajo. A partir del tercer periodo comenzó a manifestarse una serie de cambios, descansos de 5 a 10 minutos, de 2 a 6 por día, y la producción aumentó considerablemente. Además, la forma de pago en el grupo experimental varió. Se hacía con base en el esfuerzo individual, o sea que les pagaban a destajo. La introducción de esta semana de 5 días laborales era buen aliciente para los trabajadores. Al final de esta fase, en el 12º periodo, se volvió a las condiciones originales del experimento. Los observadores se dieron cuenta que el índice de producción ascendió a niveles inusitados. 3.000 unidades semanales por trabajador. Hacían 2.400 antes del experimento y después ya hacían 3.000 unidades semanales cada uno. Y esto fue del grupo experimental. Los investigadores llegaron a resultados y conclusiones inesperadas. Había un factor que no podía ser explicado solo a través de las condiciones de trabajo controladas experimentalmente y que ya se había manifestado en la primera investigación, que fue el factor psicológico. Aquí ellos se dan cuenta que el haberles dado 5 a 6 descansos, ya no pedirte que vayas el sábado, sino que ya trabajas de lunes a viernes, aumentó considerablemente la producción. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo llegaba feliz el día lunes porque estuve sábado y domingo con mi familia, me tomaba mis descansos y en mis descansos pues despejaba la mente, despejaba mi cuerpo y regresaba a trabajar con más ganas. ¿Por qué? Porque ya no era algo tan rutinario. Ustedes cuando están haciendo algo constante y constante y constante, llega el momento en que ya se aburrieron. Entonces, eso también es un factor importante. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Dice, esta fase tuvo conclusiones relevantes. Las empleadas vivían una nueva situación de trabajo y participación y desarrollaron sus mejores habilidades, pues era en beneficio de su organización. Como ellas notaron que ya se preocupaban en sus descansos, en los días laborales, pues ellas se interesaron más en quedar bien en su trabajo. ¿Por qué? Porque si ellas ya eran observadas, pues también se iban a preocupar por su organización. En el grupo experimental se formó un ambiente social y de ayuda mutua. Los empleados no sentían la atención del supervisor, podían conversar y ayudarse mutuamente. En caso de que alguien se retrasara en su producción, ahí les iban a ayudar. Por primera vez se trabajó en grupo, se desarrolló un concepto de liderazgo y se elaboró con base en objetivos comunes. ¿Por qué? Porque a lo mejor en mis tiempos de descanso, pues yo te puedo decir, hola Brandon, ¿cómo te ha ido? ¿Y cómo está? ¿Y a poco tienes hijos? ¿Y cómo está tu familia? Ya había más lazos que, sin embargo, si tú trabajas constantemente, no te dan ni tiempo ni de hablar ni de respirar, pues ¿cuándo ibas a conocer a tus compañeros de trabajo? ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Cuáles son los beneficios que ustedes notan de esta teoría, chicos? En que los trabajadores están cómodos y se ven como satisfactoriamente porque les pagan por destajo. Y tanto como a ellos como a la producción les beneficia eso. Exactamente, muy bien. Bueno, chicos, pues esto fue todo por la clase del día de hoy. Se me fue como agua. Muchas gracias por estar aquí, por sus participaciones. Vayan eligiendo cuál es la que se aboca más a su empresa para que más o menos ya vayan teniendo la idea de qué video van a hacer. ¿Ok? Cuídense mucho, tengan un buen día y nos vemos aquí el viernes o ratito los que se quieran quedar a la lectura. Cuídense mucho, buen día. Adiós. Bye bye. Adiós, chicos, cuídense. Profesor.
profesora. Mándeme. No, nada. Bye. Luego, ¿eh? No, si quieres, dime. No, Nos quedan como 20 segundos. nada, está bien, profesora, gracias. Bueno, cuídate mucho.